Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana, en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Antes de empezar, les ruego y les suplico, por favor, que me acompañen, inclinando sus rostros, cerrando sus vistas y, si lo desea, levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más nos encontramos aquí delante de tu divina presencia para ser parte, Señor, una vez más de este espacio que tú nos has provisto como un refresco para nuestras almas. Señor, no queremos avanzar nada sin saber que tú estás con nosotros. Por esta razón yo te invito humildemente, Señor, te invito a que tomes, Señor, el lugar que te corresponde y a que nos poseas totalmente. Posea a mi hijo Bernabé, poséeme a mí, poséenos a nosotros. Por favor, en tu nombre precioso me encomiendo, sé tú en todo y en todo lo que se haga. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, estamos muy contentos de estar una vez más al frente de ustedes a través de esta transmisión. Y vamos a empezar cantando a nuestro Señor Jehová Jireh. Hay cantos, hay alabanzas que se convierten para nosotros en un himno, se convierten en una bandera, en un estandarte. Son como cantos de guerra que siempre tenemos que entonarlos para empoderarnos, para llenarnos de fuerza. Jehová Jireh. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shammah, Dios es conmigo y Él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shammah, Dios es conmigo y Él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Aleluya,
Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, a ti clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti.
Ayúdame, Señor. Aleluya al Señor. Preciosos hermanos, hemos llegado a la parte más importante de este espacio. Para esto voy a invitarles que por favor abran conmigo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Estamos contentos, como siempre, por la oportunidad que el Señor nos da. Dice así la bendita palabra del Señor: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, hermanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora vamos a leer el capítulo 2, verso 1 del mismo libro. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Padre Celestial, acabo de leer tu bendita palabra. Permite, por favor, que podamos sumergirnos en la inmensidad de ella. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo ruego encarecidamente en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Amén. Preciosos hermanos, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio, un honor para mí poder dirigirme a ustedes a través de este espacio, esta transmisión. Estamos, por la gracia del Señor, estudiando ya, hace algunas semanas, Apocalipsis 10:7 y todo lo que esto conlleva. Ahora nos está reuniendo un pequeño estudio del misterio de las 7 iglesias. Hemos visto el misterio de las 7 estrellas, claro, como siempre recalco, de una manera superficial, no creyendo que yo pueda decirlo todo, mucho menos saberlo todo, sino simplemente con una intención, y es de provocarles a cada uno de ustedes a el estudio de la bendita palabra del Señor. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Cuando uno estudia, es como la oveja o es como el ganado mayor. Ellos, después de pastar, empiezan a rumiar. Están rumiando, rumiando y rumiando. Están remasticando el alimento, y de allí parece que ellos le extraen a ese alimento, a ese pasto, lo mejor de él. El día de ayer, por la gracia del Señor, ya prácticamente entramos a la edad de Éfeso. A veces me pareciera que es algo tan sencillo que pueda decirlo en un solo servicio, pero mientras más escarbo o más rozo este libro, más me doy cuenta lo inmenso, lo profundo, lo grande que es. Ayer vimos cómo el apóstol Pablo fue pastor, apóstol y mensajero para la primera edad. Vimos cómo él fundó una iglesia por los años 50 en Éfeso, que quedaba en Asia, y cómo es que la edad de Éfeso empezó el año 53 de la era cristiana. Vimos que cuando el apóstol Pablo partió más o menos entre el año 60 y 64, todavía no había bajado la revelación para las 7 edades de la iglesia, pero eso no descalifica al apóstol Pablo en lo que él representa y lo que es para las edades de la iglesia, el primer mensajero. Vimos que el hermano Branham dice que todo mensajero apunta, direcciona al pueblo del Señor a la palabra, y esto es lo que hizo este hombre. Vimos cómo él no tenía compromiso con ninguna persona, cómo es que él se paraba por la palabra
a cualquier costo, y vimos cómo él no solamente era un sermón predicado, sino también vivido. En esta mañana yo por un momento voy a hacer un paréntesis, si posible este paréntesis me tome todo el servicio, pero creo que es fundamental y creo que es necesario. Voy a empezar a colocar un fundamento para que ustedes más o menos sepan a dónde estoy en esta mañana apuntando. Nuestro amado hermano Branham nos expresa y nos dice que todo cambio de dispensación trae conflictos y trae guerras. Siempre ha sido así y hoy no es diferente. Estamos a puertas de un cambio de dispensación. Uno de estos días el rapto va a acontecer y lo que se aproxima para nosotros es el milenio. Claro está que para que esto suceda tienen que acontecer una sucesión de eventos, pero estamos entrando a un cambio de dispensación y el cambio de dispensación trae conflictos y trae guerras. Buscando a nuestro amado hermano Branham hablar acerca de la dispensación, encontré cosas por demás preciosas y sabrosas. Más o menos el hermano Branham habla de esto en el mensaje El evangelismo del tiempo del fin. Allí el hermano Branham nos habla acerca de las dispensaciones y de la dispensación que ahora nos ha tocado vivir. Primeramente, para que ustedes y yo lo tengamos claro, para que aprendamos un poco más, voy a dar el significado de la palabra dispensación. La palabra dispensación es un periodo, es una edad o es un tiempo. Pero ahora voy a mostrar cómo el diccionario muestra el significado de la palabra dispensación. Dispensación: cada uno de los periodos de la historia en que se propone una forma diferente de acercamiento a la divinidad. Esta explicación que he encontrado en el diccionario me parece totalmente amplia. No necesita que yo razone acerca de ella. El entendimiento es muy claro. Pero si no le cayó la ficha, voy a volver a leer. Dispensación: cada uno de los periodos de la historia en que se propone una forma diferente de acercamiento a la divinidad. Interesante. Cada uno de los periodos de la historia. Muy bien. ¿Cuándo empezó la historia? ¿Dónde se originó la historia? ¿Cuándo por primera vez se empezó a escribir? Todos nosotros sabemos que a partir de Adán. Los historiadores, los teólogos, los exégetas, ellos enseñan y dicen que se han vivido a lo largo de la historia, y mire que estamos ya casi concluyendo el año 6000, se han vivido varias dispensaciones. La primera dispensación que el mundo experimentó se conoce como la dispensación adánica o la dispensación de la inocencia. Muy bien, ¿cuánto tiempo duró la dispensación adánica? Cuando nosotros hacemos números, claro está, siguiendo lo que nos enseña el libro de Génesis, más o menos observamos que esta dispensación duró hasta los años 1500, 1530, 1540. Muy bien, esta dispensación duró hasta ese entonces. ¿Y qué dispensación nacía? La dispensación de Noé. Ahora, todo cambio de dispensación trae guerra y trae conflicto, porque así ha sido y así tiene que ser. Bueno, la dispensación de Noé se conoce también como la dispensación de la conciencia. Ahora sí, el hombre tendría que responder por sus actos, porque ya tenía una conciencia que le alerte o que le acuse. Muy bien. Es muy interesante para mí llegar a esto porque la dispensación adánica
se formó a través de varias generaciones, y nosotros sabemos que el séptimo de Adán fue Enoc. A Enoc le sucedió su hijo, Matusalén. A Matusalén le sucedió su hijo, Lamec. Y ya sabemos, Lamec, padre de quién es. Lamec es padre de Noé. Muy bien, nosotros podemos mirar y más o menos vamos comprendiendo que esta dispensación se empezó a gestar a través del nacimiento de Matusalén, porque él iba a traer en sus lomos a Lamec y Lamec iba a traer en sus lomos a Noé. Entonces, ¿qué pasó cuando estos dos tiempos, estos dos periodos de la historia, estas dos dispensaciones empezaron prácticamente a entrelazarse? Esto produjo una guerra, produjo un conflicto, produjo un encuentro caliente. Y esto nosotros lo observamos cuando la Biblia dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron por mujeres. Allí se desató esa guerra y ese conflicto que terminó con el juicio antidiluviano. El periodo o la dispensación de Noé duró muchos años más y tuvo su fin cuando se aproximó el periodo de Abraham. Muy bien, hay dos maneras de llamar al patriarca. La primera es Abraham y la segunda es Abraham. Él durante un buen tiempo fue Abraham, hasta que Dios hizo un pacto con él y lo llamó Abraham. Amén, hermanos. Entonces, la dispensación de Abraham se conoce también como la dispensación del gobierno humano. O sea, el hombre no podía gobernarse, no tenía control de sí mismo. Más allá de que tenía su conciencia, entonces se estableció un gobierno humano para que gobierne a la gente. Entonces se estableció los caciques, se establecieron los patriarcas, se establecieron los jerarcas, se establecieron los reinos. Ahora el hombre gobernaba a través de un gobierno humano. Todos nosotros sabemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. O sea, Abraham era un gentil, y Dios lo llamó: deja tu tierra, deja tu parentela, que yo te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Todos nosotros sabemos que él obedeció a medias, porque no dejó a su parentela. Llevó consigo a su padre y llevó consigo a su sobrino querido, que fue Lot. Todos nosotros sabemos, si estudiamos un poco el libro de Génesis y quién era Abraham, que en un primer momento Abraham falló a ese pacto. Y este era un pacto condicional. Si te portas bien, yo te recompenso, y si no, no. Pero después miramos que Dios hizo un nuevo pacto con Abraham. Y este pacto era incondicional. Yo te amo porque te amo. Entonces se conoce a esta dispensación como la dispensación de la promesa. Y recuerden que Jehová jamás olvida sus promesas. Por eso dice que él recordó la promesa que le dio a Abraham. Y le dijo: he recordado la promesa que le di a Abraham y he descendido para liberar a mi pueblo. Todos sabemos que estamos hablando ahora de esa conversación entre Dios y Moisés. Después, la dispensación de Abraham entró en su apogeo. A través de él vinieron los patriarcas: Isaac, Jacob, José y las 12 tribus de Israel. Y sabemos que ellos estuvieron más de 400 años prácticamente esclavizados en Egipto. Y nuevamente iba a haber un encuentro de dos tiempos, de dos dispensaciones, de dos periodos. Y ahora iba a terminar la dispensación de la promesa,
o la gracia, y se estaba aproximando la dispensación de la ley personificada en Moisés. Moisés inició la dispensación de la ley. Por eso es que la Biblia nos dice la ley y los profetas hasta Juan. Bueno, la ley está personificada en Moisés y los profetas están personificados en su estrella, en la estrella de los profetas, Elías. Amén. Por eso es que en el capítulo 16 o 17 de San Mateo nos encontramos allí con estos dos en el monte de la transfiguración. Allí se le aparecieron a Jesús y habían tres testigos: el amor, la fe y la esperanza. Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Pedro la fe, Jacobo la esperanza y Juan el amor. En ese orden. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que aquí prácticamente la ley iba a personificarse a través de Moisés. Moisés trajo los 10 mandamientos, Moisés sacó al pueblo, Moisés casi introdujo al pueblo a la tierra prometida. No pudo. Muy bien. Esta dispensación de la ley llega casi a su fin cuando apareció Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba preparando el camino al Mesías, al Cristo. Amén, hermanos. Al profeta hombre. Y este iba a introducir una nueva dispensación. Y esta es la dispensación de la gracia en la cual todavía nosotros ahora nos encontramos. Y cuando esta dispensación se aproximó, naturalmente tenía que desatarse una guerra, tenía que desatarse una diferencia, tenía que desatarse un conflicto, porque el cambio de dispensación siempre trae una guerra. Si estuviéramos juntos, naturalmente yo les preguntaría o les diría, ¿amén o no amén? Muy bien, hemos aprendido un poquito acerca de la dispensación, pero existe una razón poderosa por qué estoy tocando esto y no entro directamente a la queja que esta edad recibe, o a la amonestación, a la promesa. Vamos a entrar a eso, pero he considerado fundamental detenerme aquí hoy. Entonces voy a colocar cuál es la razón por la cual estoy tocando esto. Dijimos ayer, basados en lo que el hermano Branham enseña, que la edad de Éfeso empezó el año 53. También dijimos, basados en el mensaje y en la historia, que Jesús ascendió a la gloria el año 33. Observamos, y no es difícil matemáticamente, que hay un vacío, hay un periodo de 20 años. Dijimos ayer que es la edad ortodoxa, aunque el hermano Branham no lo llama la edad ortodoxa, el hermano Branham lo llama la iglesia ortodoxa. Iglesia ortodoxa. Dijimos también que el mensajero no viene al principio de la edad, él viene al final de la edad. ¿Y para qué viene? Para reprenderla. Ayer se los leí. Viene a reprenderla por lo que ha hecho. Entonces, naturalmente, cronológicamente,
el apóstol Pablo no vino al final de Éfeso. Él vino antes. Él vino a reprender un periodo, una edad, al final de la edad. Solo que hay un vacío de 20 años y esta es la iglesia ortodoxa. Nuestro amado hermano Branham nos dice, y voy a tener que leerlo para que no sean mis propias palabras, para que usted no vaya a pensar que yo soy muy inteligente. Inteligente no soy. El profeta dice así, y me emociona mirar esto, hermanos. Me emociona bastante. Muy bien. Cuando miré esto, me paré inmediatamente y empecé a caminar por mi hogar, mi casa, y sonreía. Y a la vez que sonreía decía, qué tremenda es la palabra del Señor, qué tremendo es el mensaje. Gracias por este mensajero. Dice el profeta así, cuando el sol salió allá en el este sobre los orientales, los judíos fueron los primeros en recibir el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a través de la primitiva edad ortodoxa o la primitiva edad de la iglesia, y a través de la primitiva edad de la iglesia, dice, fueron solamente los judíos. Muy bien. Entonces, la iglesia ortodoxa estaba compuesta solo por judíos. La iglesia ortodoxa estaba solo compuesta por judíos. Qué importante es enfatizar, hacer notar, recalcar esto, que la iglesia ortodoxa estaba compuesta solamente por judíos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando del conflicto que se origina cuando hay un cambio de la dispensación? Tiene que ver demasiado. Tiene que ver demasiado. Bueno, voy a borrar. Y voy a seguir con lo siguiente. Entonces, la iglesia ortodoxa estaba compuesta solo por judíos. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho y es una de las razones fundamentales por las que se desató el conflicto religioso. Todos nosotros sabemos que la iglesia del Antiguo Testamento también pasó por 7 edades. Todos nosotros sabemos eso, o al menos debemos de saberlo. Todos nosotros sabemos. Permítanme, hermanos, como les dije, no soy un buen dibujante, pero sí soy persistente. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento tuvo 7 edades. Esta iglesia estaba construida sobre el fundamento de los patriarcas. Y estaba formada por la palabra.
Esto eran los profetas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para más o menos mirar dónde comenzó el conflicto. Más o menos tenemos que saber cómo pensaban los ortodoxos. El apóstol Pablo nos enseña que Jesús, Cristo, fue la piedra rechazada por los edificadores. Piedra rechazada. O sea, Él, que es Jesús, tenía que perfeccionar el edificio, este edificio. Pero no lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. Porque sí hubieron algunos que lo recibieron. Y entre esos algunos está Pedro. ¿Quién dices que soy, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la cabeza del cuerpo. Tú vas a perfeccionar el edificio. Él lo recibió. Y él encabezaba la iglesia ortodoxa. El primer mensajero fue Moisés. El segundo mensajero fue Josué. Después encontramos a Elías en su edad de Pérgamo, cuando estuvo acá y Jezabel. Y después vamos a encontrar a Juan. Ellos también tuvieron las 7 edades de la iglesia, pero fallaron en reconocer a la cabeza. ¿Quién era la piedra o la cabeza? Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, lo que estaba diciendo es: no hay un cuerpo, no hay un cuerpo, no hay un cuerpo que me acepte. A mi cuerpo vine y mi cuerpo no me aceptó. ¿Se imagina usted Dios viniendo a coronar el edificio? Sin embargo, los que lo estaban esperando, los que estaban pidiendo que venga el Mesías, fueron los que lo rechazaron. Muy bien. Ahora, ¿qué era para Pedro Jesús? Voy a borrar. ¿Qué era para el apóstol Pedro Jesús? Para Pedro, Jesús era la cabeza. Es importante lo que estoy afirmando porque me va a servir como un fundamento para lo que sigue. Tengo un amigo, más que amigo, maestro, y él conoce algunas alocuciones latinas. Y él también es inventor de una alocución carlina. Y esta alocución carlina dice así: tempus vola, el tiempo vuela.
Muy bien, voy a borrar. Voy a borrar desde aquí. Estoy tratando de graficar la razón del conflicto. Es fundamental. Si pasamos esto por alto, nosotros nos vamos a entrampar en lo mismo, porque también estamos ya casi en el cambio de la dispensación. Así como hay una iglesia en el Antiguo Testamento, también hay la iglesia del Nuevo Testamento. Todos estamos familiarizados con esto. Todos estamos familiarizados con esto. Todos lo hemos visto y cada una de estas tiene un vidente, un ojo. Esta es ciega. No tiene, pero esta sí, tiene un ojo, no dos. Muy bien, esta iglesia de aquí está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Porque necesita un fundamento. Efesios 2:20. ¿Cuál es? Apóstoles y profetas. Hermano Escabarrossi, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Apóstoles y profetas. No. Porque necesito hacerme una pregunta. Dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No está sobre los apóstoles y los profetas, sino sobre el fundamento de ellos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el fundamento de ellos? Cristo. Voy a leer Efesios 2:20 y con esto trato de dar en el blanco. Amén, hermanos. Muy bien, dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, este fundamento, esta piedra de ángulo, piedra de ángulo, trabajé 25 años construyendo casas. Hace 8, 9, 10 años y ya no tengo ese privilegio. Ahora trabajo en otra clase de construcciones. Ahora un constructor espiritual. Y es fácil levantar una pared recta, lineal. El problema es cuando vienen los cambios, las esquinas, las volteadas de esquina. Ese es el problema. Ahí ya no se necesita un albañil, se necesita un maestro. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y aquí radica otro conflicto más. Ya estamos viendo dos conflictos que propiciaron la guerra entre la iglesia vieja y la iglesia nueva. Porque este cambio de dispensación era la muerte de la iglesia vieja. Iglesia, voy a borrar. Lo nuevo siempre tiene conflicto con lo viejo o lo viejo con lo nuevo. Iglesia vieja.
Suena fuerte, pero es así. Iglesia vieja. Esta iglesia vieja tenía problemas en aceptar a la iglesia nueva. Y aún los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo, que habían caminado con Jesús, que habían escuchado que Él iba a levantar una iglesia, tuvieron este problema. Iglesia nueva. Antiguo pacto. Nuevo pacto. Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Entonces hubo un conflicto entre la iglesia vieja y la iglesia nueva. Y llegó Juan: sí, salí, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones, porque recuerden que había una Jezabel. Entonces salieron. ¿Quiénes salieron? Los que aceptaron el mensaje de Juan. Y los que aceptaron el mensaje de Juan fueron los que aceptaron el mensaje de Cristo, o los que aceptaron a Cristo porque Juan se los presentó. He aquí de quien yo he estado predicando. He aquí de quien yo no soy digno de desatar sus calzados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Qué eran ellos? La crema innata de la iglesia ortodoxa, la iglesia judía. Esta es, gloria a Dios, hermanos. A ver, iglesia nueva, iglesia judía. Esta es iglesia gentil. Gloria al Señor. Y aquí nace otro conflicto. Porque viene Pablo. Y viene Pablo a reprender a la iglesia ortodoxa. Y tuvo un encontrón con Pedro. Y el encontrón fue por la circuncisión. Porque él demandaba, exigía que los nuevos convertidos, los gentiles, se circunciden, se corten el prepucio. Pero Pablo proponía la circuncisión del corazón. Una circuncisión natural y una circuncisión espiritual. Vamos a ver si tengo esa escritura aquí. A ver, Ezequiel 44, 6, 8. Vamos a ver. Ya nos estamos aproximando. Ezequiel 44, 6, 8. Dice así: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, y de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. O sea, hay dos clases de circuncisión y hay dos clases de incircuncisos. Los circuncisos de corazón y circuncisos en la carne. Pero ahora está proponiendo el apóstol Pablo otra clase de circuncisión, y esta es la del corazón, cortar la serpiente. Muy bien. Voy a tener que borrar los extremos. Muy bien. Voy a borrar aquí. Bendito sea
el nombre del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu palabra, por tu luz, por condescender a mi nivel, a nuestro nivel. A Él sea la gloria. Él es nuestro pastor, nuestro evangelista, nuestro apóstol. Él es nuestro profeta. Él es nuestro maestro. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Amén, hermanos. Sí, Él es. Él es todo. A Él sea la gloria, el honor. ¿Qué somos sin Él? Nada, ni paja, ni hojarasca. No somos nada. Entonces, el conflicto tenía un tridente. Este es el tridente del conflicto. Número 1, ley versus gracia. Esto era, en otras palabras, judíos versus gentiles. Este era el conflicto. Y este era un conflicto natural, pero también era espiritual. Porque para los judíos nosotros éramos perros. Entonces, un conflicto natural, judíos en contra de los gentiles. Un conflicto espiritual, la ley oponiéndose a la gracia. Pero vino la gracia. Dios mandó un profeta, un apóstol, un pastor, su nombre, Pablo. Y él vino, aunque Jesús había colocado el fundamento, el apóstol Pablo vino a colocar un fundamento. Y dijo así: este fundamento es Jesucristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y eso es algo que Pedro no podía soportar. ¿Cómo puede ser? Jesús no es pies, Jesús es cabeza. Jesús es cabeza y tú lo estás colocando como pies. Él es la piedra que corona y tú lo estás colocando como la piedra del fundamento. No te entiendo. Y ahí se desató la pelea. Y era lo que Pedro no vio, que Jesús iba a ser de aquí hasta aquí. Soy el alfa, A, y soy la Z. Yo soy aquí, yo soy aquí, yo soy en todos. Pero Pablo colocó a Jesús como la piedra fundamental. El fundamento sobre el que se debe de construir. Y Pedro no lo aceptó. Él es cabeza, claro, él era cabeza para la iglesia vieja, pero la iglesia vieja lo rechazó. Por eso él dijo: las aves tienen nidos, las raposas o las zorras tienen cuevas o guaridas, pero yo, el profeta, el Cristo, el ungido, el enviado, no tengo dónde recostar mi cabeza. Voy a borrar, hermanos. Voy a borrar. Si estuvieran aquí les pediría permiso. ¿Puedo? Ya estoy terminando. Y voy a escribir las 3 razones. Habrían otras más, pero 3 razones principales. Una era la ley no aceptaba la gracia. El otro era la circuncisión. La circuncisión de la carne.
Y acá la circuncisión del corazón. Y la otra era que era para ellos la cabeza y para Pablo era el fundamento. A pesar de que el que le abrió las puertas a los gentiles fue Pedro. Recuerden, Pedro y Cornelio, y cómo tuvo un sueño. Y en el sueño se le dijo, mata y come. Y él dijo, Señor, jamás ha probado mi boca cosa inmunda. Y Dios le responde, no llames inmundo a lo que yo bendigo. Entonces él entendió que tenía que ir ante Cornelio, y Cornelio recibió el Espíritu Santo. A pesar de eso, el conflicto persistía. Y esta fue la guerra. Después Pedro comprendió. Y después de la muerte del apóstol Pablo, Pedro fue por todos los lugares donde predicó Pablo para reconfirmar la fe. Porque al final él pudo comprender, él pudo entender, él pudo entrar al ritmo del apóstol Pablo. No era fácil, fácil es para nosotros, porque ya está escrito. Fácil es para nosotros decir ahora que Jesús es el Cristo, pero lo hubiéramos dicho 2000 años atrás. Hubiéramos aceptado una nueva fe, una nueva religión. Hubiéramos aceptado una forma diferente de acercarnos a Dios. Ya no va a ser por la ley, ahora es la gracia. Imagínense a ese pueblo tan arraigado con la gracia, tan arraigado con Moisés, y de repente viene un hombre llamado Jesús, y a él lo sucede el apóstol Pablo, y coloca un fundamento que es Jesucristo, la gracia, amor incondicional, no circuncisión de la carne, sino circuncisión del corazón. Ahora somos la iglesia nueva. Entiendan, esta fue la razón de ese conflicto y la razón por la cual la edad de Éfeso comenzó el año 53, porque el mensajero viene siempre al final de la edad. Voy a repasar algunas cosas y ya ahora voy a leer del mensaje del hermano Branham. Dispensación. Encuentro de dos tiempos que trae conflictos por razón de que son dos pensamientos diferentes. Cada tiempo fue así. Trajo conflicto y guerra. Y hoy no es diferente. Esto no dijo el hermano Branham. Esto es lo que yo estoy colocando y no me estoy apartando de lo que dice el profeta. Hace 2000 años no fue fácil, porque fue un cambio. Fue un cambio de dispensación. Los cambios muchas veces no se aceptan. Y esto desata un conflicto. Ministerialmente hablando, no soy viejo ni soy joven. Acabo de pasar la barrera del medio siglo. Tengo 51 años. Cuando uno se hace viejo, uno tiene que enfrentar algunos conflictos emocionales. Y el primero es aceptar que uno es viejo. Aceptar que uno es viejo significa aceptar que lo nuevo se aproxima. Cuando nosotros no aceptamos este cambio, no aceptamos esta nueva dispensación, o no aceptamos que la vida tiene su curso, nosotros nos vamos a oponer a los jóvenes que se están aproximando.
Y en vez de ayudarles, vamos a hacer un tropiezo. Vamos a obstaculizar su crecimiento. Vamos a convencernos que Dios habla solamente por nosotros. Y no vamos a comprender que eso es Dios, una variedad. Tenemos que entender que no debe de existir pelea entre lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo deberían de aprender a convivir por el bien de la fe, por el bien de la palabra. Nosotros debemos anhelar que el ministerio joven surja, se muestre. Y cuando surge, cuando se muestre, nosotros debemos acompañar su crecimiento, apoyarlos. Debemos incentivarlos, debemos de llenarles de oportunidades, debemos de alegrarnos con su florecimiento. Y cuando fallan, debemos con amor ayudarles y corregirles, no estorbarles. No quitarles la luz, no ponerlos bajo la sombra, no pelear con ellos. Cuando lo viejo pelea con lo nuevo o cuando lo nuevo pelea con lo viejo, los dos cometen un grave error. Y el error es no entender que lo viejo no puede avanzar sin lo nuevo y lo nuevo no puede crecer sin lo viejo. ¿Por qué? Porque lo viejo tiene la experiencia, tiene la sabiduría. Lo nuevo tiene la fuerza, tiene las ganas, tiene la frescura, tiene la inteligencia. Y debemos de aprender a convivir, a fusionar esos dos tiempos. Y esos dos tiempos fusionándose le pueden dar a la iglesia un refresco. Cuando el padre no entiende eso, cuando el pastor no entiende eso, ¿saben cómo mira a lo nuevo? ¿Saben ustedes cómo mira a lo joven? Lo mira como una amenaza a su posición, una amenaza a su ministerio, una amenaza a su enseñanza. Hermanos, nuestros jóvenes no son una amenaza. Ellos son la continuación de la vida. Ellos son la vida personificada. Ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son el futuro ministerial. Yo creo, y no estoy hablando de recambios, porque nadie puede ocupar el lugar de nadie. Nadie puede ocupar mis zapatos. Mis zapatos son solo míos. Y les voy a poner un claro ejemplo. Dije semanas atrás que estando en la oficina personal del hermano Perry Green, él me dio algunos privilegios, como por ejemplo derramar en esta Biblia algunas semillas de mostaza. Son tan pequeñas que me cuesta encontrarlas. Pero no solo eso, agarré algunas prendas personales de nuestro profeta. Me permitió agarrar con mis manos el parabrisa quebrado del auto siniestrado del hermano Branham. Pero no solo eso, me miró y me dijo: aquí tengo un par de zapatos, te los llevas si te entran. Y yo emocionado, y después me dijo: son los zapatos del hermano Branham. Cuando los colocó en mis manos, yo no pude colocar mis pies en sus zapatos porque no eran de mi talla. Entonces me di cuenta que Dios a cada uno le da sus zapatos. Si yo no entiendo eso, entonces yo voy a mirar a nuestros jóvenes. Voy a mirar a Jose, voy a mirar a Josué, voy a mirar a Gino, a Jordano, voy a mirar a Jesús, voy a mirar a Marvin, voy a mirar a Samuel, todavía es joven, voy a mirar a mis hijos Jorge, Bernabé, voy a mirar a Matías, a Jeremis, a Fidencio, voy a mirar a Natanael como una amenaza y no lo voy a mirar
como un refresco. No lo voy a mirar como una nueva primavera. Si yo no entiendo que mis hijos tienen que crecer, entonces yo voy a ver en mi casa rivales. Voy a ver oponentes. Y si hay rivales, si hay oponentes, hay peleas, hay conflictos. Por eso es que este mensaje convierte el corazón de los hijos al corazón de los viejos o los padres. Los fusiona, hace que se entiendan, hace que se comprendan. ¿Por qué tenemos tanto conflicto ministerialmente hablando? ¿Será porque lo viejo se opone a lo joven? Me tocó estar en una iglesia muy grande, aquí en el continente sudamericano, hace 7, 8 años, y vi allí a un pastor grande de unos 80 años, reunirse con 80 de sus ministros locales, una iglesia tan grande que más de 80 ministros. Y de repente en mi delante casi los agarró a palos. La mayoría de ellos ya tenía 55, 58, 60 años. Y yo miré cómo los trataba, cómo se dirigía a ellos, cómo los señalaba con el dedo. Él pensaba que los estaba instruyendo, no los estaba instruyendo. Los estaba rebajando, humillando, y a mí me estaba dando un mensaje: aquí yo soy. Eso es algo que jamás en la vida debemos hacer. Cuando nosotros miramos que un joven empieza a brotar, tenemos que abonar la tierra, tenemos que regar la tierra, tenemos que aprender a hablar con la planta, porque el que se dedica al cultivo, al florecimiento, el que sabe hacer viveros, él sabe que cuando uno habla con las plantas reaccionan. Tengo un amigo llamado David Moreno. Él plantó un árbol frutal en su casa. Resulta que este árbol creció y por años, ni un fruto. Entonces la esposa de él, la esposa de David Moreno, nuestra amada hermana, le dijo: David, corta ese árbol. Nuestra amada hermana Claudetti. Entonces el hermano David se entristeció, pero tampoco quería entristecer a su esposa. Entonces él me contó a mí, al lado del árbol. Dice que al día siguiente fue y se acercó al árbol y le dijo: árbol, si no das frutos, yo voy a tener que talarte, que cortarte, y no quiero hacer eso. Pero ¿de qué sirve un árbol sin frutos? De allí en adelante, el árbol solamente sabe dar frutos. ¿Qué pasó? Al árbol se le habla. Entonces, siempre hay un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, pero no debería darse en nosotros. Nosotros deberíamos dar la bienvenida a lo nuevo, a lo fresco, a lo joven. Yo me siento muy fuerte, todavía me siento poderoso en el nombre del Señor Jesucristo, humildemente hablando. Pero si me ponen a correr con José, con Jesús, con Bernabé, con mi hijo Jorge o con cualquier joven, yo voy a estar todavía en la meta, en el punto de partida, y ellos van a estar en la meta. O sea, yo no me voy a atrever ahora a competir con ellos, porque me van a... ¿Y esto me hace menos? No, no me hace menos, yo los necesito. Y ellos me necesitan a mí. Miro a mis hijos, tan fuertes. Bernabé me dirá un 83, 84. Tan fuerte, tan imponente, tan grande. Y pienso, me necesita. Veo a mi hijo Jorge, corpulento, me necesita. Veo a mi hija Belén, señorita, dama, me necesita. Veo a los jóvenes de la iglesia, me necesitan. Pero yo también los necesito. No me imagino una vida sin ellos. No me imagino una vida sin mis hijos. Sé que un día volarán del nido y es mi trabajo prepararlos, no espantarlos ni ahuyentarlos. No quiero forzar su vuelo.
Quiero que vuelen cuando estén listos y preparados, y mi tarea es prepararlos, porque si no los preparo voy a tener 90 años y todavía voy a tener que sostenerlos. Entonces será mi culpa. Hemos hablado muchas cosas y espero que les haya servido, porque a mí me sirve. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por el privilegio que nos das, Señor, de hablar de tu bendita palabra y aprender a través de ella. Hemos tratado, Señor, de dar una razón histórica y con tu palabra en referencia a lo que tú nos has enseñado a través del mensaje. Te ruego que tú coloques tu palabra en el corazón de cada uno de ellos correctamente. Por favor, en el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Voy a leer, para cumplir con lo que dije, 2 extractos sin comentar. El hermano Branham dice así: luego se le dio a los gentiles más tarde. Leyendo dice: cuando el sol salió allí en el este sobre los orientales, los judíos fueron los primeros en recibir el bautismo del Espíritu en el día de Pentecostés, y a través de la primitiva edad ortodoxa o la primitiva edad de la iglesia fueron solamente los judíos. Luego se les dio a los gentiles más tarde. Pablo fue su predicador. Ahora, cuando los gentiles lo recibieron en sus manos, no se propagaron, comenzaron a organizar sus iglesias. La primera iglesia organizada en el mundo fue la Iglesia Católica. La siguiente iglesia organizada en el mundo fue la Iglesia Luterana. Noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero, y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿En contra de qué? La iglesia ortodoxa. Por no haber creído en la señal del Mesías que Cristo les había producido. Ellos debieron haber reconocido eso. No debieron haber reconocido. Recuerden, Pablo llegó al final de la edad. Todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas se presentan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana, con el favor de Dios en la mañana, tocaré esto 10 minutos más y ya entraremos enteramente a la edad de Éfeso. Vamos a cantar algunos cantos preciosos a través de los cuales vamos a exteriorizar el amor que tenemos, y vamos a decirle: ¿a quién iré si tú eres palabras de vida? ¿A quién iré si tú eres palabras de vida? ¿A dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré si tú eres palabras de vida? ¿A dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado. No ha fallado.
palabras para restaurar los en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí, palabras para restaurar los en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Gloria al Señor, bendita, bendita, bendita sea su gracia. Vamos a orar por nuestras necesidades. Vamos a orar por nuestros hermanos que necesitan nuestro apoyo. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo ha iniciado una cadena de oración acompañada con ayunos voluntarios. Hay algunas familias, hogares que están ayunando. Tenemos un objetivo, tenemos un motivo principal. Ahora es nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza y todo lo que él ama. Todo lo que él ama es su compañera, su familia, son sus hermanos. Uno de sus hermanos está internado de emergencia en cuidados intensivos. Él mismo, Carlos Castro, está en cuidados intensivos en el Seguro Social. Entonces vamos a recordarlos, pero no solo a él. Vamos a recordar a nuestra amada hermana Carmen Castro. Vamos a recordar a Charito Castro, Miguel Castro, Víctor Castro, Meda Castro. Vamos a recordar a los niños, a los hijos. Vamos a recordar a Clarita, a la hermana Gladys Castro. Vamos a recordar a Ulises, a Paola Nakada, a Víctor Balbín. Vamos a recordar a todos los que están enfermos. Vamos a recordar a todos los que están soportando un ataque despiadado de pensamientos negativos en su mente. Vamos a orar por todos los que necesitan. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo por darnos el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Señor, aquí te traemos nuestra oración, te traemos nuestra necesidad, te traemos, Señor, nuestra súplica. Te pedimos por el hermano Carlos Jesús Castro Yaza. Padre, está en el hospital, sedado, inconsciente, entubado. Padre, yo sé que tú eres mejor que el oxígeno, eres mejor que cualquier medicina, mejor que cualquier suero, mejor que cualquier vacuna, mejor que cualquier antídoto. Yo ahora suplico por mi hermano Carlos Castro y te pido que vayas y visites su habitación. Visita, Señor, donde él está ahora. Visítalo, Señor. Ten misericordia de él. Revélate a él. Háblale a él, que la vida que está en su corazón, que eres tú, se imponga, Señor, de adentro para afuera, que empiece a quemarlo todo, Señor. Por favor, yo sé que tú nunca has perdido una batalla, Señor, y tú eres lo máximo. Te encomiendo todo lo que él ama, la hermana Gladys, su hogar, su casa, Paola, Víctor Balbín, Ulises. Pero él no solo ama a ellos, también ama a sus hermanos. Ama, Señor, a Carmen, ama a Miguel, ama a Julio, ama a Víctor, ama a Charito, ama a la familia entera, ama a la hermana Meda, ama a sus hijos, ama a Clarita, ama a todos. Yo te ruego que tú, en un acto de misericordia, complazcas a tu siervo, nuestro amado hermano Carlos. Complace a tu siervo. Por favor, te lo ruego y te lo suplico encarecidamente, Señor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te ruego por todos los afligidos, todos los enfermos, todos los que están soportando una batalla, Señor, satánica de pensamientos en su mente, todos los que creen que están enfermos, todos los que están haciendo síntomas de algo que no existe. Señor, en el nombre de Jesucristo, conjuro, Señor, esos demonios que vienen a atacar, perros del infierno, los conjuro en el nombre del Señor Jesucristo y ordeno que se alejen de los elegidos del Señor. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Te ruego ahora por nuestras ofrendas,
por la manera en que nosotros retribuimos la gratitud que tenemos para ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, cantemos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirle lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harán. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harán. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. ¡Aleluya! Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos preciosos, antes de cerrar esta transmisión, queremos como siempre recordarles algunas cositas. Hermano, ¿me alcanzas el alcohol? Gracias. El mundo, hermanos, está con alarma experimentando un casi rebrote de la pandemia. Si esto no se controla, ya no va a ser una pandemia, va a ser una endemia. O sea, algo casi permanente. Y no queremos llegar a eso, por eso es que estamos en la necesidad y en la obligación de siempre estar recordándoles el protocolo. Primeramente, guarde la distancia social. 1 metro, mejor 1,5 metros. Si se va a saludar con alguien, que no sea alguien directo con quien usted esté viviendo, salúdese de codos. Si va a estornudar, cúbrase, por favor. Cúbrase. Aunque esté con tapaboca, cúbrase con el brazo. Lávese la mano frecuentemente con agua y con jabón. Por favor, cuando salgan por la calle, alcohol para los malos espíritus.
Amén, hermanos. Si suben al carro, alcohol en las manos. Si bajan del carro, alcohol en las manos. Si agarraron una baranda que no conocen, alcohol en las manos. No va a ser siempre. Gracias a Dios la vacuna ya salió. Ahora solamente esperamos su reproducción y va a llegar a nosotros. Y esto va a dar más tranquilidad. Van a haber menos velorios, menos muertes, menos llorando. Y la cosa importante, cúbrase el rostro. Cúbranse el rostro, por favor. No salgan sin esto. Por favor, cúbranse el rostro. En los Estados Unidos los índices de contagio bajaron cuando se entendió que esto es fundamental. ¿No nos gusta? Sí. ¿A quién le gusta que le tapen la boca? Parezco el zorro, parezco un asaltante, pero ¿qué importa si es por nuestra salud y por la salud de los demás? Si está usted agripado, está tosiendo, hágase la prueba y por precaución cúbrase el rostro y no tenga miedo. Despreocúpese, entréguese, déjese en las manos del Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias por todo lo que nos has permitido en esta mañana vivir y hablar. Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, un recuerdo final. Hoy tenemos servicio de cintas. Escuchamos a nuestro amado hermano Branham. 7 de la noche, a través de la señal de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Shalom. Thank you.